Ministro, yo quiero primero decirle que usted falta a la verdad cuando habla de la saturación de los aeropuertos. La información que nosotros tenemos es que la saturación de los aeropuertos pues, ha sido mínima en los últimos 10 años y que inclusive el Aeropuerto de las Américas, lo que ha pasado en realidad es que el flujo de estaciones, las estaciones de flujo, lo que han hecho es que le han colocado tiendas en las estaciones de flujo y por eso aparenta como que está todo congestionado, pero en realidad el flujo no ha aumentado mucho en los últimos 10 años y creemos que es una componenda el querer decir que se necesita una ampliación del aeropuerto. Cuando usted habla del canon, también usted miente, porque solamente, ministro, del 2023 al 2030, las proyecciones por la tasa. Voy a explicar lo que es la tasa aquí, honorables colegas. La tasa es que le ponen a cada pasaje, cada persona que entra y sale de la República Dominicana, $18.42 y ahora más $3.11 le ponen a cada pasaje. Esa es la tasa. Y solamente de tasa, Aerodón va a tener una ganancia de $1.399 millones en estos próximos 7 años. Los ingresos variables, ministro, usted habla de 300 y 500 millones, pero en la página 40 del contrato, déjeme decirle que se habla de ingresos compartidos del 30 al 34 y la ganancia nuestra va a ser de solamente un 10% de los excedentes, es decir, de lo que se sobrepase. Nosotros vamos a tener un 10%. Y que después de ahí la ganancia de nosotros va a ser un 20%. También usted miente con los impuestos, ministro, porque en la página 64 y 66 del contrato, en los anexos, ministro, en los anexos, no sé si usted lo leyó, los anexos, dice que están exentos de impuestos Aerodón, accionistas, inversionistas, prestamistas, contratistas, subcontratistas, es decir, todo el mundo, todo el que esté relacionado con Aerodón no tiene que pagar un centavo de impuesto, según dice en la página 64 y 66. Ministro, usted sustituyó recientemente, no se ría, ministro, yo no estoy relajando, esto no es un relajo, y me molesta su risa. No se ría porque esto es un asunto serio, esto es un asunto de nación. Yo creo que usted debe guardarle no se ría, ministro, y déjeme hablar porque usted debe guardarle el respeto cuando se dirige a mí. Escuchándole, ministro. Usted debe guardarle el respeto cuando se dirige a mí. Lo escuché en silencio, ministro. Con mucho respeto yo lo escuché a usted. Escúcheme usted a mí ahora. Vamos a hablar de mis mentiras ahora. Pero un momento. Escúcheme usted a mí, por favor. Por favor, escúcheme porque yo le escuché a usted todas sus mentiras durante 1 hora y media y no dije nada. Estuve pacientemente sentado aquí. Usted sustituyó a un ministro corrupto de la presidencia, el señor Macarrulla, un ladrón, cómplice del desfalco de la cárcel de Las Parras. Y yo no lo oí en ningún momento pronunciarse sobre eso. Me dio mucha pena eso, ministro. Perdóneme que se lo diga, pero que tenía ganas de decírselo. Que me dio pena que usted lo sustituyera y no dijera absolutamente nada sobre eso. Las preguntas que le quiero hacer, ministro, y ojalá que usted sea conciso y sea claro con estas preguntas, porque son muy sencillas. Los ingresos de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, si usted tiene esos números o alguno de sus acompañantes. Las inversiones de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, ¿cuáles han sido? ¿Cuánto pagó la compañía mexicana Adven a Aerodón y en cuánto se la vendió a la compañía Vinci? Necesitamos saber eso. Y una última pregunta, ministro. Yo quiero saber si usted o el presidente de la República son socios de la compañía Vinci Airport Dominicana, que está en los anexos. A esa fue que ustedes se la vendieron. Le vendieron el contrato.
No fue a Vinci que ustedes se la vendieron, a Vinci Francia. No, fue a Vinci Airport Dominicana que ustedes le vendieron el contrato. Es con ellos que ustedes están firmando. Y están firmando también con Vinci Airport Atlántica. Y nosotros queremos saber, y ojalá que los queridos amigos acá me puedan decir si son ustedes o algún familiar de ustedes los socios de estas compañías y quiénes son los socios de esas dos compañías a las cuales se le otorgó el contrato. Muchas gracias, ministro. Mire, senador, yo me voy a limitar a responderle las preguntas técnicas, porque yo no voy a entrar en esos comentarios absurdos que usted acaba de emitir, sobre todo al final. Pero me voy a limitar a responder las preguntas técnicas sobre las mentiras que usted dice que yo he dicho. Y a veces hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir términos particulares. Mucho cuidado, mucho cuidado. Pero bueno, ya eso es un asunto suyo. Lo primero, sobre el tema de las proyecciones. Usted dice que yo miento con respecto a la saturación. Yo no he dicho que hay una saturación ahora mismo. Eso no fue lo que yo dije, si usted lo entendió bien. Lo que yo dije es que iba a haber una saturación al 2030, porque la capacidad de los aeropuertos es de 6.5 millones de pasajeros y al 2030 iba a ser 8.5 millones. Hoy día maneja 5.1 millones de pasajeros. Es decir, sí, hay una capacidad todavía de manejar 1.4 millones de pasajeros. No hay saturación. Hoy no hay tal saturación. Pero un gobierno no puede trabajar sobre la base de esperar a que sucedan las cosas malas. Uno tiene que trabajar anticipadamente y eso es lo que yo he explicado desde el principio. Segundo, yo no le voy a decir que usted miente porque yo no voy a caer en sus propios términos. Pero cuando usted haga los cálculos de los pasajeros, asegúrese que usted lo contabilice adecuadamente. Eso es un pago por pasaje. La mayoría de los pasajes son ida y vuelta, por si usted no lo tiene presente. Entonces yo le sugiero que usted haga los cálculos sobre los pasajes, que la mayoría son ida y vuelta. Sobre el tema de los ingresos brutos o las ganancias, también quiero hacerle la siguiente corrección. No es lo que recibe el variable, no es sobre la ganancia, es sobre los ingresos brutos. Ciertamente yo he explicado aquí que eso es los excedentes y ciertamente yo he explicado aquí que nosotros tenemos control de la variable y ciertamente yo también he explicado que la expectativa de nosotros de manera conservadora es de 305 a 550 millones de dólares. Y por último, cuando usted habla de los impuestos, también déjeme corregirle esa mentira que usted dice que yo digo. Cuando yo me refería a los impuestos, yo me refería al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, Aerodón no está exento del impuesto sobre la renta. Aerodón lo que está exento en este contrato y en el anterior es sobre los impuestos a la importación, que son precisamente la importación que es de los materiales con los cuales se va a construir la terminal, que es del Estado, y sobre algunos pagos al exterior del servicio de la deuda. No así del impuesto sobre la renta. Aerodón hoy día paga su impuesto sobre la renta. Entonces yo lo que le recomiendo es que usted, antes de hablar de mentir, pues se lea bien los contratos, haga bien los cálculos y con muchísimo gusto yo me siento con usted en mejores términos y le doy más explicaciones. Gracias. Perdón. Yo hice 4 preguntas, no me ha contestado ninguna. Lo que hizo fue que me respondió las mentiras que él dijo. Él no me ha contestado ninguna pregunta. Que me la conteste, por favor. ¿Con cuál pregunta te Por favor, contésteme la pregunta si tiene el valor, ministro. Contésteme la pregunta. Perdón. Presidente, esto no es una interpelación, es una invitación. Perdón. Presidente, yo le hice preguntas, presidente. Yo le hice 4 preguntas, presidente, no me contestó ninguna. Ninguna me la contestó. Lo que hizo fue contestarme a mí de las mentiras que él habló, que no pudo contestarla ninguna. Pero las preguntas que yo le hice, presidente, ninguna me las ha contestado. ¿Quiere que se las repita de nuevo, ministro? Se las repito, vamos a repetírsela de nuevo. Si usted no tiene valor de contestarla, ninguna de estas la contesta usted. Cuando quiera ver. Los ingresos de Aerodón desde el 1999 hasta ahora, ¿cuántos son?
Yo tendría que, yo no tengo ¿No la tiene cifra. la respuesta? No la tiene. No, pero espérese, yo se la busco y se la ok, pues está bien, adelante. Claro, claro que sí. Iván, Adelante, Como si está fuera, bien, ve acá. dígamela. Vamos al orden. Iván, hay una cosa. ¿Cuáles son, Si ministro? usted, Dígame. sí, Iván. Perdóneme, presidente. Presidente, a sujetarse al Perdóneme, orden. Al ministro, orden. Senador. ministro, excúseme, perdóneme. Dígame cuáles son. Estimado amigo, Perdóneme. ¿Cuántos son, ministro? Senador, perdóneme. Vamos a poner esto en contexto. No sabe, ministro. Vamos a poner esto en contexto. Aquí tenemos, perdón, aquí tenemos a un ministro que puede responder claramente y ha venido aquí. Y creo que es la única vez que un funcionario de gobierno, ya van 2 ocasiones que pasan por el Senado de la República a dar explicaciones claras. Han pasado 3 en este gobierno y han escuchado con mucha paciencia todo. 4 llevamos aquí en este Senado de la República, demostrando que hay interés de que las cosas se hagan transparentes en el gobierno. Usted inmediatamente le pregunte al ministro de algo de 1999, cuando el partido de gobierno llegó en el 2020, ya eso él tiene que buscar esos datos y esas informaciones, que no la tiene a mano. Eso es algo lógico. Gracias, senador. presidente, por la respuesta. Gracias. Muchas gracias, presidente, Bien, por la senador. respuesta. La Gracias otra a pregunta, usted. ministro, dígame Bien. cuáles son los socios de Vichy Dominicana. Si es usted o el presidente de la República, Luis Abinader. Si son ustedes los Senador. socios. Y de Atlántica, ¿cuáles son los socios de esas 2 compañías? Que con esas fue que ustedes firmaron. ¿Cuáles son? yo no entiendo la línea de su pregunta, estimado amigo. Yo no entiendo la línea. Se lo voy a decir en español más claro. Pues Un español dígalo, más claro. pues más dígalo, claro, pues más dígalo. claro. Mire, más claro. Hay 2 compañías en los anexos. Hay 2 compañías. Una que se llama Vinci Airport Dominicana. Y hay otra compañía en los anexos que en realidad fue con ellas que ustedes firmaron el contrato, que se llama Vinci Airport Atlántica. Yo quiero saber quiénes son los socios de esa compañía, quiénes son los dueños de esas 2 compañías. Esa es la empresa francesa, la mayor... Yo no le pregunté si era francesa o qué era. Pero venga, le pregunté quiénes son los socios. Usted me permite senador, contestarlo. ¿Quiénes son los socios? Senador, Usted me permite contestarlo. Senador, vamos al orden. Óigame una cosa. Usted le está haciendo preguntas. Si al final usted no queda satisfecho con su pregunta, no quede satisfecho. Pero usted no puede esperar la respuesta que usted entienda, señor ministro. Concluya con la respuesta del senador. La empresa Vinci Airports es la principal concesionaria de aeropuertos del mundo, con más de 70 aeropuertos concesionados en el mundo. Esa es Vinci Airports.